ustedes el señor Alfredo Lamegui. Gracias, buenos días. Gracias por la oportunidad que me han dado para hablar de la sociedad del conocimiento, que es un poco el disco rayado que ando trayendo desde que asumí, entre otras razones porque uno de los anhelos del presidente Piñera es ser el presidente que llevó a Chile a la sociedad del conocimiento. Así que necesita a alguien que esté evangelizando y aquí estamos presentes para llevar todo lo que haga falta. Muy bien. Cada cierto tiempo en la historia la humanidad cambia de folio, aparecen nuevos paradigmas, se genera una nueva era y eso hace que hayan repercusiones sobre la sociedad, la manera de ver las cosas. Hay un efecto completo sobre toda la vida. La última vez que esto pasó fue a finales del siglo XVIII. En esa época se salió de un sistema económico que se llamaba el mercantilismo y se entró en un nuevo sistema económico que se llamó el capitalismo. Y hubo un libro que de alguna forma marcó época, como cambio de folio, que fue el que escribió Adam Smith, On the Wealth of Nations, sobre el bienestar de las naciones, sobre el cual se construyeron prácticamente las bases de todas las teorías económicas con las cuales hemos vivido en estos últimos 200 años. A finales del siglo XX volvió a pasar. Estamos saliendo de la era o de la sociedad capitalista, cosa que mucha gente aún no se da cuenta, o no se entera, o no entiende, o no quiere saber, pero es un dato. Y estamos entrando en una nueva era. Estamos entrando en la sociedad del conocimiento. También aquí hubo un libro, escrito por un gurú de la gerencia, que todos conocemos, digamos, que es Peter Drucker. Escribió un libro en el año 94. Curiosamente, fue como coincidencia, porque no estaba planificado para nada, el mismo año que nació Internet. De hecho, el libro, quien lo lea, uno se da cuenta que él no sabe que existe Internet. Y sin embargo es premonitorio. En ese libro, entre otras cosas, habla del trabajador del conocimiento, de la sociedad del conocimiento y del conocimiento como un recurso. Ese es el cambio de paradigma más importante. Sobre todo para países como los nuestros, en los cuales asociamos la palabra recurso a lo que es tierra, a lo que es capital, a lo que es trabajo, a lo que es el mar, a lo que son las montañas. Y sin embargo el recurso esencial está aquí, presente con nosotros, está dentro de nosotros. Que el conocimiento pase a ser el recurso, más que un recurso. Es lo que hace a esta sociedad post-capitalista. Crea y cambia fundamentalmente la estructura de la sociedad, crea una nueva dinámica social, crea una nueva política. Esto se creó en el año 94. Y creo que cualquiera de ustedes se puede dar cuenta que ya está pasando. Yo no estoy hablando del futuro, estoy hablando del presente. El punto es cómo nosotros como sociedad aceleramos el paso desde un esquema y paradigma de la sociedad capitalista hacia un esquema y paradigma de la sociedad del conocimiento. Y esto está trayendo ya cambios en la economía. Una primera consecuencia de pensar las cosas de esta forma es de que la productividad de una nación depende más de factores que hoy se miden cualitativa que cuantitativamente. Como decimos los economistas, ceteris paribus, en todos los países iguales, en recursos naturales y en todo tipo de recursos, va a ser más competitivo el que sea más creativo. Eso está muy bien, pero ¿cómo se mide la creatividad? ¿Y cómo hacemos para que esa creatividad crezca? ¿Cómo hacemos políticas públicas que tengan que ver con la creatividad? El trabajo pasa a ser un bien transable mundialmente. Hoy día ya es un dato, es un hecho. En la imagenología, por ejemplo, los pacientes de imagenología de California se van a hacer la toma de muestra en San Francisco y la imagen, el escáner, es mirado por un radiólogo en Bangalore. Y ese radiólogo es el que, teniendo un título de radiólogo norteamericano, es el que prescribe y dice lo que pasa y todo lo demás, y eso es recibido al otro lado. Entonces ya el trabajo no está vinculado necesariamente al puesto físico. Cuando alguien sale, por lo tanto, al mercado del trabajo y cada vez hacer eso de forma más creciente, no está compitiendo por un puesto de trabajo en el lugar donde vive, está compitiendo por un puesto de trabajo en el mundo. Las decisiones de consumo son mucho más informadas, lo mostraba un poco atrás, un momento atrás. La gente ya no compra impulsivamente.
ustedes cuando se meten a internet tienen otro tipo de comportamiento. Es mucho más racionalizado. Comparan, miran, ven, se meten en foros, preguntan a gente. Ya no es llegar a aquello de que me tincó, me enamoré y ¡pum! Compré. La formación de precios, tal como mostraba hace un momento atrás Andrés, es más personalizada, tiene más que ver con la percepción de la propuesta de valor al cliente que con los costos reales que se tienen. Las empresas de conocimiento son en este momento las que la llevan en cuanto a valor de mercado. Nunca antes en la historia había pasado que una empresa, partiendo de 2 personas, al cabo de 4 años, saliera a la bolsa y tuviera una valoración de 100.000 millones de dólares. Nunca había sucedido. Sucedió. Eso es valor de real, no son ideas, no son teorías, no son elucubraciones, son realidades. Y mi pregunta, y la pregunta que tenemos que hacernos todos, ¿en qué parada estoy yo en este país que está en el extremo del mundo respecto a esto? Simplemente lo veo pasar, me da igual, allá los gringos con ellos, yo estoy súper bien. El problema que tenemos, el drama que tenemos como nación, es de que efectivamente estoy bien. Por supuesto que todo es mejorable. Pero al final del día, utilizando los paradigmas que hemos venido utilizando desde que pusimos en marcha este modelo económico, que ha sido exitoso, siguen las cosas yendo bien. ¿Por qué cambiar? Peter Drucker, el otro, en sus libros sobre gerencia en tiempos turbulentos, hablaba de la teoría del negocio. Y una de las cosas que decía es, cuando consigues tu misión, cuando te está yendo bien, cuando estás conforme con todo lo que te está pasando, es el momento de la alerta. Cuidado. Hay que empezar a investigar y a ver las cosas que están sucediendo en la realidad fuera de la empresa, para entender qué es las cosas, cuáles son los desafíos que tienen. Nuestras empresas y nuestra economía ha sido capaz de crecer sostenidamente en los últimos 30 años siguiendo un modelo. La pregunta que hay que hacerse es, ¿cuál es el modelo de los próximos 30 años? Y es ahí donde el tema de la sociedad del conocimiento adquiere la relevancia que tiene. Entremos un poquito más en este recurso, porque, oye, ya que el conocimiento del recurso, yo quiero tener harto eso. ¿Eh? ¿Dónde está? Bueno, el recurso del conocimiento está en la gente. Y tiene algunas características que los recursos que tenían hasta ahora en la teoría económica no tienen. No es excluyente, primero que nada. ¿Ya? El capital es excluyente. Si lo tiene alguien, no lo puede tener otro alguien. La tierra es excluyente, por la misma razón. El trabajo es excluyente. Y sin embargo, el conocimiento no es excluyente, al revés. El conocimiento es compartido y cuando es compartido es más potente que cuando no es compartido. Se aplica a los negocios y a la economía una ley que se inventó para telecomunicaciones, que es la ley de redes de Metcalfe, en la cual el valor de la red es superior a la suma de todos los elementos que la componen. Cuando trabajamos conectados, cuando trabajamos en red, cuando trabajamos juntos, generamos un valor mucho más grande que el valor que tiene cada uno de los elementos por separado. Y cuando generamos modelos de negocio basados en esas redes, el valor es espectacular. Como a lo mejor les gusta aterrizar esas cosas porque parecen demasiado teóricos, en grandes realidades. Ese es el paradigma detrás de Facebook, detrás de Twitter, detrás de Google, detrás de Amazon. Trabajo en red. El recurso de conocimiento además es ilimitado, eso nunca había sucedido hasta ahora. La sociedad y las reglas de la economía por las cuales conocemos, incluso soy economista. La definición misma de economía se refiere a la administración de recursos escasos. Bueno, vamos a tener que replantearlo. A partir de ahora, por culpa de los buscadores, va a haber que decir de que la economía es la administración de los recursos excesivos. Porque tú metes cualquier cosa en un buscador y te salen 3 millones de opciones. Entonces el punto es cuál es la que necesitas. Además es gratis, prácticamente en un 98% todos los contenidos de información y de conocimiento están ahí. Siempre y cuando tenga uno conexión a Internet, que pasa a ser por lo tanto el facilitador de esta nueva sociedad. Y esa es la real importancia del acceso a Internet y de la banda ancha. Y esa es la razón por la cual los países del mundo que quieren liderar, los países del mundo que en este minuto la llevan, los países del mundo que están transformando su economía, le han puesto tanto énfasis a la banda ancha universal. Es gratis porque el conocimiento encapsulado se llama información y la información está en Internet. Nunca antes en la historia había sucedido algo así. Es como si en la época del capitalismo le hubieran dicho capital, cero problema, ¿cuánto quieren? Bueno, ahora mismo ese es el punto. Conocimiento, oye, si está todo a tu disposición. Las oportunidades además son iguales. Se está cumpliendo en la realidad
los postulados de la economía tradicional que hablaban de libertad de concurrencia, libertad de competencia, cero barreras de entrada, ya no es una pelea entre el más grande y el más chico, es una pelea entre el más rápido y el más lento. Las empresas que yo les mencioné hace un momento eran empresas que partieron como microempresas. Se transformaron rápidamente en pyme, en 2 años. En 4 años se transformaron en empresas grandes, y hoy día son gigantes. Insisto, son cosas que están sucediendo. Y no debemos verlas como algo que a mí no me llega, a mí no me toca, eso está afuera. Eso es en el hemisferio norte, eso es en otro mundo, en otra economía, en otro planeta. Necesitamos para este recurso, por lo tanto, 3 cosas básicas, y ahí es donde empiezo yo un poco a preocuparme. Los países que van a ser más competitivos son los que saben generar, difundir y crear conocimiento de manera más competitiva y más productiva. Y fíjense que los griegos eran muy sabios, ¿eh? Ellos empezaron con el sistema de la formación de manera un poquito más estructural y científica e inventaron lo que se llamó en su época el trigo. Decían, para las personas las 3 cosas más importantes son saber pensar, saber leer y escribir y saber hablar. Y el trigo era lógica, gramática, retórica. Pregunto a mí mismo, ¿cómo estamos a nivel país en lógica, gramática, retórica? ¿Cómo vamos a estar bien preparados para una sociedad de conocimiento cuando las estadísticas nos dicen que tenemos un 60% de la población que no entiende lo que lee? Por eso es tan importante la introducción de tecnología de información en las aulas. Porque ayuda este acceso universal, ilimitado a hacer conocimiento, ayuda a estimular las neuronas, ayuda a aprender cosas que hasta ese minuto no se aprendían, es mucho más interactivo y da muchas más ganas de realmente ir avanzando. Más cosas. El nuevo capital, por tanto, son las neuronas, no el dinero. ¿Ok? Quiero dejarlo simplemente graficado. Porque, una vez más, se ha demostrado que así es. No estoy hablando de hipótesis, estoy hablando de realidades. Hay cualquier cantidad de ejemplos. Y no pensemos solamente en cosas a través de Internet como Facebook y Twitter. También se está dando en el mundo más físico, de que el verdadero capital es la astucia para hacer las cosas y las neuronas más que el dinero. Y el recurso, definitivamente, está en las personas. Y lo que tienen que entender esas personas es un cambio de switch enorme, es de que el mercado está en el mundo. Ya les hablaré un poco de cómo vamos a entrar con esto. ¿Quieren ver todo esto con las tecnologías de la información? Bueno, en la sociedad del conocimiento las tecnologías de la información van a jugar el papel que en su minuto jugó la fábrica en la sociedad industrial. Es la plataforma sobre la cual se construye, corre, crece y se desarrolla. Y lo que importa, por lo tanto, son las personas más que el trabajo, el conocimiento más que la tierra, la tecnología de la información más que el capital. Y lo que estamos generando es capital humano. Y lo que estamos generando son trabajadores del conocimiento. Un concepto que fue generado o inventado, digamos, o popularizado por Peter Drucker, pero que ha sido utilizado también por los grandes líderes de las empresas de informática como Bill Gates. Las tecnologías de información además están ayudándonos a acelerar, a cambiar los paradigmas. Cambio de paradigma es una palabra griega que se dice metanoia. Y el acelerador de metanoia está siendo la tecnología de la información, pasando de una sociedad industrial hacia una sociedad del conocimiento. Y esos nuevos paradigmas suponen cambios en los modelos de negocio. Andrés nos mostraba unos cuantos referidos al marketing, de los cuales también voy a referir algo. Pero no solamente en el marketing, es en la manera de hacer los negocios y en la manera como la sociedad misma se articula. Hablaba Peter Drucker de una nueva dinámica social, y esa nueva dinámica social ya está aquí. A ver, no se hizo ninguna campaña de alfabetización digital. No se invirtió mucho dinero, por no decir nada de dinero, en campañas publicitarias. No se hizo ninguna campaña por parte de gobierno, digamos, para que la gente se subiera para arriba. Y sin embargo, en 2 años, 6 millones de usuarios en Facebook. 6 millones de cuentas, no son usuarios. 6 millones de cuentas. Pasó. Me recuerdo cuando estábamos en campaña, la primera vez que hablé con el presidente Piñera, estábamos en 1 millón. Y él decía, oye, ¿cómo es que no hay un Facebook chileno? Esta cuestión tiene que hacer negocio. Me recuerdo haberle dicho, no, si ya se acabó, o sea, para mí es demasiado. 1 millón de personas en Facebook, nada que ver. Demasiado. 6 meses después eran 2 millones. Ya me empecé a quedar callado. 6 meses después eran 4 millones. Ahí me quedé estupefacto.